Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Martínez. Hoy tenemos un video nuevo y pues este tema creo que va a estar bastante bueno. Espero que les sea de ayuda. Vamos con la intro. Ok, este es otro pasaje o más bien un concepto, un tema que desde mi punto de vista está un poquito como está como encasillado en un cierto estereotipo. Y es que cuando hablamos de levadura siempre nos referimos como a algo malo, y Jesús ocupa esta figura de la levadura de dos maneras, o sea, tanto de una forma positiva como de una forma negativa. Y en esta ocasión vamos a hablar de esa forma positiva. En el video anterior hablamos un poquito de cómo los discípulos tomaron esa porción o esa enseñanza de Jesús de la levadura como algo malo, ¿no? Y mostraron la incredulidad que tenían. Pero en este caso vamos a hablar de una parte positiva. En Mateo 13, 24 al 30 vamos a encontrar lo siguiente. Jesús les puso otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no. El trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. He conocido a muchos cristianos que tratan de alejarse de las personas con las que convivieron en los momentos cuando pues andaban en pecado, en rebeldía o estaban lejos de Dios. He conocido también a muchos que tratan de alejarse de ciertas personas que supuestamente podrían volverlos impuros. Y aquí lo que está diciendo la parábola es que mientras estemos en este mundo no tendríamos por qué alejarnos. Ahora, ojo, hay unos versículos más adelante donde Jesús explica a sus discípulos esta parábola. Si tú nunca la has leído, bueno, te explico. Jesús está hablando de que Él viene y siembra la palabra o la semilla en el mundo. Y van creciendo el trigo, que son los creyentes, los hermanos en la fe. Pero al mismo tiempo, en el mismo lugar, empiezan a crecer algunos que no precisamente comparten nuestra fe, tienen otras finalidades. Y eso también lo habla Pablo y lo habla Pedro, de que en la congregación va a haber gente que no necesariamente sean hermanos en Cristo, ¿no? O no necesariamente sean creyentes, o no necesariamente sean gente que busque lo mismo que nosotros. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, nosotros no somos capaces o no estamos capacitados para poder ver quién es y quién no es del reino, quién es y quién no es salvo. Ya dejé por ahí un videíto en donde expliqué esto, y este pasaje lo muestra muy bien, porque dice que dicen los trabajadores: vamos a quitar la cizaña, y dice el dueño del terreno: no, déjenla,
van a crecer los dos juntos. Los dos se parecen mucho. Y si se dan cuenta, habla de una similitud entre el creyente y el no creyente. Entonces es importante que nosotros notemos esto, porque no podemos decir que nosotros vamos a limpiar lo que está en la iglesia. Vamos a crecer juntos, cizaña y trigo. Y una vez que llegue el tiempo, Dios es quien decidirá quién es trigo y quién es cizaña. Él es el único que puede realmente reconocer lo que hay en cada corazón y va más al fondo de las apariencias. Entonces, nosotros no tendríamos por qué segregar a nadie en la iglesia, no tendríamos por qué rechazar a nadie en la iglesia y no tendríamos por qué tratar de limpiar una congregación. Hay iglesias que quieren como sanitizarse, ¿no? Quieren pasar alcohol para quitar a todos aquellos que no deberían pertenecer a su congregación. Afortunadamente creo que eso, pues, hay gente que habla cada vez más de este tema y hay gente que cada vez más lo está entendiendo. Yo sé que la iglesia es muy grande y que pueden existir muchas distorsiones, pero repito, nosotros no somos quienes para poder revisar la salvación de nadie. Entonces, a su debido tiempo, Dios es quien mandará a sus ángeles y empezarán ellos a recoger lo bueno y ponerlo en el granero y lo malo para ser quemado. Entonces, Jesús en Lucas 13, 20 y 21 hace otra parábola y dice: Jesús también dijo: ¿con qué más puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Y es que el miedo a contaminarse o el miedo a juntarse con la cizaña muchas veces viene de que nosotros fallamos. Y nos da miedo fallarle a Dios. Es un miedo comprensible, es un temor que yo creo que nunca se debería alejar del corazón, pero no debería ser un motivo para no compartirle a alguien más. Y no debería ser un motivo para permanecer cerca de alguien que nos puede necesitar. Hay una frase que la verdad no recuerdo de quién la escuché, pero decía que para el mundo nosotros somos el rostro de Jesús. O sea, a Jesús ya no lo vemos, ya nadie sabe cómo es. Todos tenemos una idea de cómo podría ser, o incluso las diferentes imágenes y los diferentes retratos nos pueden dar una idea de cómo es Jesús. Pero en realidad no estamos seguros si es así. Entonces Jesús lo que hizo fue dejarnos a todos nosotros, los creyentes, para poder ser un reflejo de quién es Él. Y es que es muy padre el darnos cuenta que cuando nosotros podemos ser de utilidad para alguien más, ellos pueden ver a Jesús en nosotros. Más que cuando hacemos una crítica, hacemos un juicio, cuando nosotros somos de ayuda, es ahí cuando ellos pueden ver el rostro de Jesús en nuestras vidas, en sus vidas. Hace poco veía yo un video de un chico que estaba regalando dinero en la calle y veía en los comentarios, ¿no?, muchas opiniones y muchos prejuicios que decían que cuando uno da, no debe uno estar con una cámara dando las cosas que uno pretende donar, y que eso no está bien porque nada más es para envanecerse uno y no sé qué. Pero me llamó mucho la atención en una parte del video cuando él le da a una viejita, a una persona mayor, una cantidad, ni recuerdo si era en dólares o en alguna moneda, no era en México, no sé en qué parte del mundo era, pero él le pregunta a la señora, oiga, le dice, oiga, mamita o abuelita, no sé, y le dice, ¿cuánto es lo que usted gana al día vendiendo sus dulces? Y la señora le dice una cantidad, le dice, bueno, pues hay que tenga tanto para que usted vaya, descanse, se consienta y por lo menos el día de hoy no tenga que trabajar. Entonces la señora le empieza a decir que muchas gracias, empieza a agradecerle a la señora, pero hay una frase que me gustó y le dice, creo que hoy vi un ángel de Dios. Y eso es algo que
debería motivarnos a hacer las acciones. A lo mejor no grabarlo, cada quien tendrá sus opiniones al respecto. Algunos he visto incluso a otras personas que también se grabaron dando unas donaciones y dicen: es que yo lo hago para motivar a alguien más a que lo haga. Yo pienso que cuando alguien me ve, lo estoy retando, lo estoy inspirando, lo estoy impulsando para que él también salga y haga lo mismo que yo, o haga alguna donación diferente a lo que yo estoy haciendo. Cada quien a sus posibilidades. Por eso yo digo que cada quien tendrá su opinión, algunos estarán de acuerdo, algunos no. El tema que sí es importante es el que cada quien tendría que dar. Tendría que ser útil para su comunidad. Muchas veces no sabemos cuánto puede importar, no sé, un billete, una lata de comida, de atún, una despensa, un favor. Y eso es lo que nos vuelve la levadura que va a esponjar la masa. Son pequeñas cosas que hacen que a veces haga un cambio de mentalidad en las personas que están a nuestro alrededor. Y ese es el efecto bueno que está hablando Jesús en este pasaje de Corintios 13. No es el de infectar de una manera negativa a la sociedad, sino de infectar de una manera positiva, volvernos el rostro de Dios ante los demás. Y es que cuando nosotros nos alejamos de las personas por miedo a volverle a fallar a Dios, por miedo a contaminarnos, lo que no nos hemos dado cuenta en realidad es que estamos contaminados, es que estamos sucios, es que estamos fallando todavía. O sea, nosotros no hemos terminado el proceso. Cada día vamos a fallar y lamentablemente hay errores y hay pecados que nosotros los consideramos más graves que otros cuando no lo son. Son igual. El único que se está engañando es uno al pensar que realmente hay una jerarquía de pecados o que Dios ve con más agrado un pecado que otro o lo ve más repugnante un pecado que otro. O sea, esa no es la realidad. El pecado es pecado y se acabó. Nosotros seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es la diferencia al haber venido a Cristo? Bueno, dice 1 Corintios 13:14. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivimos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Es decir, nosotros somos justificados por el sacrificio de Jesús, no por lo que nosotros podamos o no podamos hacer. Ese es otro tema. En realidad, si nosotros seguimos examinando nuestra vida, yo siempre lo comparo con algo tan sencillo como cuando en un semáforo se te acerca alguien a limpiarte el vidrio, a venderte un dulce, a pedirte una moneda y tú le dices: no tengo. Cuando metes la mano en tu bolsa, en tu cartera, te das cuenta que en realidad sí tienes. Esa pequeña mentira no deja de ser mentira. O sea, no solo es como decirle a tu esposa: no te engaño, cuando sí tienes un amante. O sea, las dos mentiras son lo mismo. Y de una mentira a matar a alguien tampoco hay diferencia. Dios no hace diferencia en el pecado. No es que un pecado te vaya a dejar entrar al cielo y otro no. Aunque la Biblia se habla de pecados de muerte, pero eso tiene otra cosa que ver completamente. A final de cuentas, el pecado es pecado y Dios juzga el pecado en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace salvos? La gracia, el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, nosotros sabemos que podemos pecar, pero estamos conscientes o estamos arraigados al miedo de cometer ese mismo pecado que nos hizo venir un día a la cruz. Y lo vemos como el gran pecado, pero sigue siendo un pecado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no debería darnos miedo el regresar al lugar de donde venimos o a tratar con cierto tipo de gente por miedo a ser contaminados. Nosotros estamos contaminados y ellos necesitan lo que nosotros tenemos, que es la gracia.
Entonces, si nosotros por un tema de sanitización nos mantenemos lejos, lo único que estamos haciendo es prohibiendo o limitando la expansión del reino de Dios, el que otro pueda conocer y sobre todo que otra persona pueda ser salva. Ese es el gran error. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Bueno, fíjense, Mateo 5, 3 al 16 dice lo siguiente: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como la luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Deberíamos ser un poquito más expuestos. Deberíamos ser un poquito más abiertos a poder recibir y que nos puedan recibir los que están lejos de Dios. De una manera en la cual yo entiendo que, como dice el dicho, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y hay otro principio que también Jesús dejó muy claro: nadie es profeta en su propia tierra. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos iluminar, inspirar, darle sabor a alguien más. Nosotros tenemos una capacidad de transformar nuestro alrededor y eso no deberíamos perderlo. A veces es complicado y yo lo pongo así porque sé que a veces los centros de trabajo pueden ser muy difíciles, donde te puedes llevar bullying, donde te puedes llevar críticas, donde te puedes llevar juicios. He sabido de hermanos que los han corrido por su fe, ¿no? Hace poco veía yo una noticia de un profesor que fue cesado de su cargo, fue despedido por dar una opinión sobre la homosexualidad en base bíblica. Pero allí también hay otro tema. Dice la Biblia que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes para andar en este mundo. Entonces, si es necesario que no solamente nos pongamos una bandera, sino que sepamos cómo transitar con esa bandera. Que nuestros principios, nuestras acciones, nuestros hechos hablen mucho más que las palabras. Dice por ahí Pablo que no está bien cuando vemos a un hermano en necesidad y le decimos: hermano, ande, vaya, Dios lo va a ayudar, si nosotros tenemos los medios para ayudarlo. Entonces, con el mundo, con el resto, con el prójimo, sucede lo mismo. O sea, no podemos decirle: Dios te va a ayudar, vamos a orar, si tenemos los medios para apoyarlo. Entonces, creo yo que este pasaje y esta enseñanza habla mucho a la reflexión, a no solo orar, sino a accionar, a ser más participativos, no solo en nuestra iglesia, sino también en nuestra comunidad. No importa si la gente sabe o no sabe si eres cristiano o no, pero que sí puedan decir que eres diferente a los demás, que pueden contar contigo en los momentos de necesidad. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, espero que este video te sea de ayuda. Si así ha sido, compártelo con alguien que creas que le pueda ayudar. Y bueno, yo espero que la estén pasando muy bien. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Si hay alguna duda, comentario, déjenlo en la parte de abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.